Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy llegamos a una maravillosa sección del libro de Génesis, en el capítulo 24. Todo el que lee este capítulo considera que relata un matrimonio. No obstante, lo importante aquí no es el matrimonio, sino lo que ese matrimonio denota, implica y tipifica. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título El matrimonio de Isaac, una vida práctica en unidad con el Señor. Y hoy nos acompaña Guido Olivares. Saludos, Guido. Gracias, Víctor. Si leemos Génesis superficialmente, pensaremos que es un relato de la creación con algunas historias de hombres importantes del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el transcurso de estos mensajes del Estudio Vida, hemos visto algo más profundo. ¿Podría usted comenzar dándonos un breve resumen del enfoque principal de Génesis? Es muy importante que los radioescuchas se den cuenta de que no estamos abordando un libro de historias, ni tampoco un relato científico. Estamos abordando un libro de revelaciones. Y la revelación se nos da mediante señales, tipos y profecías. Cuando leemos la Biblia, no la leemos como un libro de historias, sino como un libro que nos revela a Dios. Es una revelación por parte de Dios mismo para que nosotros entremos y participemos de esa revelación por medio de su gracia y su misericordia. Los estudios Vida nos ayudan a reconocer en este caso que el libro de Génesis se centra en el propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito, el cual se presenta en la revelación de Génesis. Pero no solo revela el propósito eterno de Dios, sino que también revela la manera en que Dios cumple su propósito. Por ejemplo, el propósito eterno de Dios lo vemos en el capítulo 1, donde toda la creación llega a la cúspide del propósito de Dios al crear al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Esto indica que el hombre fue creado con la capacidad y la intención de que expresara a Dios, que fuera la imagen de Dios, que expresara lo que Dios es en el hombre creado. Pero luego, en el capítulo 2, se nos presenta la manera por la cual Dios puede lograr esto. Dios lleva a este hombre recién creado frente al árbol de la vida. Esto indica que la intención de Dios consiste en que la vida que procede de Dios mismo, o podemos decir, Dios como vida, necesita ser recibida por el hombre por medio del comer. Es decir, por medio de recibir, digerir y disfrutar del rico suministro que es Dios mismo. Así que, con estos estudios Vida, somos ayudados a reconocer qué es lo que Dios está haciendo y cuál es la manera que Él sigue para cumplir su propósito. Gracias, Guido. Bueno, hoy en el capítulo 24 de Génesis tenemos otra historia que nos revela muchos de los detalles del propósito de Dios. Así que con este trasfondo, escuchemos a Witness Lee. Adelante. Back to the beginning. Desde el principio On the studies of Genesis, de los estudios de Génesis, we have pointed out that dijimos que el capítulo 1 nos muestra el propósito eterno de Dios. Después, en el capítulo 2, se nos dice que para cumplir este propósito, se necesita el árbol de la vida. Todos debemos recordar que en estos dos capítulos tenemos dos palabras principales, la imagen y la vida.
La imagen revela el propósito eterno de Dios y la vida nos muestra la manera en que se cumple este propósito. Nunca consideren que el libro de Génesis es un relato de la creación de Dios y la historia de los patriarcas. No, sino que es una revelación del propósito eterno de Dios y la manera en que ésta se cumple. Basados en estos dos puntos, venimos ahora al capítulo 24 de Génesis y nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de este capítulo? Al presentarnos el matrimonio de Isaac. Ya pueden ver el propósito, ¿verdad? El capítulo 21:12 dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios llamó a Abraham con un propósito. Y por este propósito, Dios le prometió que le daría la buena tierra, la cual iba a ser para él y su descendencia. Para esto, Dios le daría la simiente. Entonces, la simiente y la tierra son lo que Dios necesitaba para su propósito. El propósito de Dios es expresarse corporativamente. Y para esta expresión corporativa, ciertamente Dios necesita gente. Y la simiente de Abraham es esta gente. Para que la gente exprese a Dios corporativamente, se necesita la tierra. Así que se necesita la simiente y la tierra para cumplir el plan de Dios. Ahora, el capítulo 24 nos da el relato del matrimonio de Isaac. Pero tenemos que descubrir cuál es el propósito de este matrimonio. Sin el matrimonio, ¿cómo podría Isaac tener descendencia? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Para que este soltero tenga una descendencia a fin de cumplir el plan de Dios, tiene que casarse. Así que todos debemos ver que este casamiento no era algo ordinario, sino que este matrimonio era para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Hemos visto varias veces en nuestro estudio Vida de Génesis el asunto de la descendencia que se le prometió a Abraham. Y aquí, en el capítulo 24, que abarca en detalle el matrimonio de Isaac, vemos de nuevo el asunto de la descendencia. ¿Cuál es el significado de esta descendencia en este contexto? Es decir, en el matrimonio de Isaac. Es importante que nos demos cuenta de que el matrimonio que aquí no es simplemente una descripción de un acontecimiento feliz donde Isaac consiguió su esposa y todo se cumplió como debía ser. No, aquí se revela un propósito. Dios tiene un propósito y su propósito es su economía. Dios quiere llevar a cabo algo y hemos visto que el propósito de Dios consiste en producir un pueblo que sea uno con Él de manera corporativa y que la manera en que este pueblo es producido es como una simiente, es decir, es un asunto de vida. Aquí tenemos a Isaac como un hombre soltero y por supuesto, él no puede producir un descendiente sin una compañera, sin una esposa. Así que ahora se nos dice cómo se obtiene la esposa de Isaac. Y es importante darnos cuenta de que esta esposa no proviene de las personas que están alrededor de Isaac. Esta esposa tiene una fuente distinta y esa fuente es producida por la soberanía de Dios. Así que Dios condujo a Abraham a buscar una esposa para Isaac, pero su manera de conducirlo no fue necesariamente conforme a lo que nosotros esperaríamos. Así es, Guido. Bien, escuchemos de nuevo a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Abraham se movía según la economía de Dios.
Lo que él hizo no solo fue conseguirle una esposa a su hijo, sino cumplir el propósito eterno de Dios. Aquí, en estos 67 versículos de este capítulo, hay uno que dice que Abraham llamó a su criado, el más viejo de su casa, y le dijo que fuera a su tierra y a su parentela, y les dijera que Abraham anduvo en la presencia de Jehová. ¿Han visto este versículo? Es el versículo 40 que dice, Jehová en cuya presencia he andado. Abraham le dijo a su criado que era Jehová, en cuya presencia él había andado. Abraham era una persona que caminaba en la presencia del Señor. Él no oró para conocer la voluntad de Dios, ni tampoco ayunó para saber su voluntad, sino que anduvo en la presencia del Señor. Cualquier cosa que Abraham hizo era la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que era algo según la economía de Dios. Abraham anduvo en la presencia de Dios. Todo lo que Abraham hizo fue motivado por Dios. Así que le mandó a su criado con el Señor. Lo hizo con y en el Señor. Esto es muy significativo. Abraham no le dijo a su criado que tenía que ser fiel, honesto y que debía hacer buenas obras. Lo único que le dijo a su criado fue que jurara por Dios. Esta es la atmósfera en la que vivía Abraham. Y esta atmósfera era Dios mismo. Él hizo que su criado le jurara solamente por Dios mismo. Ciertamente, esto introdujo al criado más profundamente en Dios. Él le dijo al criado, yo confío en Jehová, y Él enviará su ángel delante de ti. Tú no necesitas preocuparte, no necesitas llevar la carga. Lo único que tienes que hacer es ir, y mi Dios mandará su ángel delante tuyo a hacer la obra por ti. ¡Qué vida! Abraham solo le encomendó a su criado que jurase por Jehová, y le aseguró que su Dios enviaría al ángel delante del siervo para hacer algo para el sirviente. Eso es todo. ¿No es esta la fe? ¿La fe viviente? La fe que cree en el Dios vivo. Yo te envío a ti, mi criado, a hacer la obra, pero yo creo que mi Dios enviará el ángel delante de ti y hará lo que tú tienes que hacer. Y Dios lo hizo. Sí, lo hizo. Guido, aunque este fue un punto muy breve, sin embargo, me ha impresionado bastante. En esta época de su vida, Abraham había avanzado tanto que su vivir se encontraba en una esfera que era simplemente Dios mismo. ¿Podría usted comentar un poco acerca de la manera en que Abraham encomendó a su criado y cómo lo introdujo en la misma esfera en la que él estaba? Es maravilloso que Abraham, quien era un siervo de Jehová, fuera capaz de encargarle esto al siervo más antiguo de su casa, de tal manera que ese siervo llegó a formar parte de la misma manera en que Jehová guiaba a Abraham, es decir, que ese siervo simplemente siguió el mismo modelo que él vio en su amo Abraham. Pues bien, de esta manera, ese siervo llegó hasta la casa de Labán, quien era la parentela de Abraham. Y él les explicó el encargo que le había hecho Abraham, de que fuera la familia de Abraham y tomara una mujer de entre ellos, y que no tomara una mujer de entre las hijas de los cananeos. Entonces el siervo les dijo
que él le había respondido a Abraham su amo: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí. Pero Abraham le respondió diciendo: Jehová, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu viaje. Esta es una declaración maravillosa y el siervo la tomó de manera absoluta. Así que el punto central en cuanto a la manera en que Abraham andaba con Dios es que él vivía con Dios y andaba delante de Dios. Él tenía una fe y certeza completa en la dirección de Jehová para conseguir el descendiente que Dios le había prometido. Él creía que Dios lo proveería. No tenía ninguna duda de que esto sucedería. Al igual que cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac en el monte, él creía que Dios supliría. Aunque no entendía cómo, él simplemente creía que Dios se encargaría de suplir esto. Abraham le encargó a su siervo: solo ve y Jehová prosperará tu viaje. Simplemente ve, porque el Dios delante de quien he andado enviará su ángel contigo y se encargará de todo. Cuando el siervo de Abraham llegó a ese lugar, había visto la mano de Dios con su amo y se dio cuenta de cómo vivía su amo. Así que el siervo siguió ese modelo. Llegó a ese lugar y dijo: bueno, Jehová, aquí estoy junto al manantial de agua. Que la muchacha que venga a sacar agua, a la cual diga: dame de beber, y ella me responda: bebe tú, y también le daré agua a tus camellos, que esa sea la mujer que Jehová escogió. Y así ocurrió con la llegada de Rebeca. Por tanto, el siervo de Abraham simplemente estaba siguiendo la manera en que veía que su amo vivía para llevar a cabo el propósito de Dios. Él no sabía cómo, solo sabía que debía andar delante de Dios en fe. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. Gracias. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio vida de hoy. Adelante. Now we come to the old servant. First of all, Ahora venimos al criado, el más viejo de la casa de Abraham. Primeramente, él era fiel. Él era fiel. Él siguió las huellas de Abraham. Abraham hizo todo confiando en el Señor. De la misma manera, este criado confió en el Señor. Cuando vino a la ciudad de Nacor y vio el pozo, él oró: sea pues la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, y también daré a beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Después de orar esto, una doncella llegó, y ella sacó agua. Y esa jovencita le dijo: bebe. ¡Oh! Y no solo eso, bebe tú, y también le daré agua a tus camellos, para que tus camellos beban. Inmediatamente el criado entendió claramente que esta era la destinada. Él sacó un pendiente de oro y los brazaletes y se los dio. Eso fue todo, muy sencillo. ¡Qué claro! Todo el que confía en el Señor es siempre sencillo. Ahora veamos a Rebeca. ¿Qué les parece Rebeca? Primero, ella era una virgen pura y era diligente. Cuando el criado le pidió de beber, inmediatamente ella se lo dio. E hizo algo más que el criado no le pidió. El criado reservó esto con el propósito de ver la voluntad de Dios, que era darle agua a los camellos. Me gusta mucho esta muchacha. Por último, ella era sumisa. Cuando ella vio al hombre venir, preguntó: ¿quién es este hombre? Entonces le dijeron que era Isaac. Inmediatamente ella se cubrió la cara con el velo.
Ella era muy sumisa. Ahora venimos a Labán y a su padre Betuel. Ellos tenían temor de Jehová. Y fueron también gente que era muy dados a la hospitalidad. Eran muy hospitalarios. Este maravilloso matrimonio en la historia humana surgió debido a su hospitalidad, al hecho de que ellos eran hospedadores. En la Biblia, ser hospedadores tiene mucho que ver con la bendición de Dios. Y también ellos aceptaron la soberanía de Jehová. Podemos ver la atmósfera y la clase de vida de los que vivían en unión con Dios. Ahora, Isaac. A mí me gusta mucho Isaac. Él no era un hombre de mucha actividad. Él no hizo nada. Él habitaba en el lugar del agua viva y fue al campo para meditar. Sin duda, él estaba meditando en la presencia del Señor. Yo creo que él estaba considerando algo concerniente al matrimonio. Mientras él meditaba, Rebeca llegó. Esto es muy, pero muy significativo. Ellos se unieron. En este capítulo tienen un matrimonio sólido y real. Y fue debido a estas personas y a su vivir que el plan de Dios fue cumplido por medio de ellos. Cristo vino, y también por medio de esto, el reino de Dios fue establecido en este universo. Pueden ver que su vivir no fue algo para su vida humana, sino más bien algo para el cumplimiento del propósito de Dios, para traer a Cristo y producir el reino de Dios para su economía eterna. En esta última sección vemos un cuadro muy agradable, ya que varias personas estuvieron involucradas en conseguirle una novia a Isaac, y todos ellos compartían ciertas características comunes al desempeñar sus respectivos servicios, lo cual le dio a Dios la oportunidad de avanzar su propósito. Entonces, Guido, ¿podría usted decirnos algo acerca de lo que vemos en todas estas personas? Si comenzamos con Abraham, vemos que él era una persona que vivía en unidad con Dios. En el relato no aparece que Dios instruyera a Abraham sobre cómo obtener una esposa para Isaac. Eso simplemente fue algo que Abraham reconoció, que estaba de acuerdo con el propósito de Dios, de que Dios no tomaría una esposa para Isaac de entre las mujeres cananeas. Abraham quería que la fuente de la esposa para su hijo fuera de una fuente diferente de las personas que los rodeaban. Así que Abraham simplemente actuó conforme a esa unidad que él tenía con Dios y no conforme a una instrucción directa. Y lo segundo es que Abraham se movió en conformidad con la economía de Dios. Él se dio cuenta de que debía producirse un descendiente y que ese descendiente estaba en Isaac. Así que comprendió que Isaac debía tener una esposa. Abraham sabía que esa era la necesidad. Así que simplemente llevó a cabo la economía de Dios conforme a la dirección de Dios, pero no por medio de pedir, orar o meditar sobre lo que debía hacer, sino simplemente actuando según lo que él conocía de Dios mediante su comunión íntima con Dios a través de los años. Su voluntad y su corazón estaban en armonía con Dios. Abraham quería lo que Dios quería. Luego vemos a Eliezer, el siervo de Abraham, que fue fiel en su responsabilidad. Al estar infundido de la vida de Abraham y la manera en que él vivía, simplemente prosiguió conforme al modelo que le fue dado por Abraham y al encargo de que fuera con fe, esperando que Dios le proveería la dirección. Y cuando el siervo de Abraham hizo eso, Dios de inmediato le proveyó. Incluso cuando el siervo estaba terminando su oración, llegó Rebeca. Eso fue realmente maravilloso. El siervo estaba confiando en el Señor para llevar a cabo su responsabilidad y estaba buscando la dirección del Señor en ese propio entorno. A continuación,
Vemos a Rebeca, una joven que a todos nos agradaría. Ella era casta, amable, diligente e incondicional. No hubo ninguna duda de su parte. Ella fue absoluta en su respuesta. Además, Rebeca era muy sumisa y cuando venía por el camino para encontrarse con Isaac, ella tomó su velo y se cubrió. También vemos que Labán y Betuel fueron muy apropiados y temerosos de Dios y que solo le dijeron al siervo de Abraham, Jehová ha hablado, ¿qué podemos decir? Y finalmente, aquí vemos a Isaac, quien salió al campo a meditar, a orar y adorar a Dios, a pasar tiempo con Dios. ¡Qué modelo tan excelente y qué escena tan hermosa! Isaac no estaba ansioso, sino que esperaba que Dios le proveyera la esposa, y cuando Rebeca llegó, él la recibió con toda sencillez. Ella venía de la mano de su padre. Isaac la recibió y se casó con ella. Sin duda, este es un cuadro maravilloso. Así es, Guido. Es muy refrescante ver esta perspectiva tan elevada de un matrimonio que es para el propósito de Dios y que está en el propósito de Dios. Gracias, Guido. Disfruté mucho de sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Guido Olivares la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Witness Lee. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos 3 puntos. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149